Y quiero introducir diciendo que a partir de que comenzamos en este año, Papá Dios me ha estado insistiendo que yo insista en comunicarlo a Él, en mostrar con la palabra de Dios quién es Él y cómo es Él, y cuáles son las directrices sobre las cuales Él responde a nuestras circunstancias. Entonces, usted y yo necesitamos entender lo siguiente: Dios jamás va a hacer algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si hemos de hablar de Dios, quién es, cómo es Él, ha de ser siempre conforme a las Escrituras. Y si usted y yo entendemos, abrazamos la verdad de la palabra de Dios, entonces lo habremos de conocer tal y como es. Y eso quitará de nuestra mente, de nuestro corazón, muchas ideas que tenemos arraigadas, que muchas de las veces ni siquiera son verdad acerca de Dios. Entonces, es apremiante que todo hijo de Dios conozca las Escrituras, conozca la palabra de Dios, porque ellas son los rieles a través de los cuales Dios obra, Dios actúa. Los mandamientos, lo que la palabra de Dios dice respecto de Dios, esa es exactamente los rieles por donde Dios se mueve, cómo es, cómo hace las cosas. Y cuando un hijo de Dios desconoce la palabra de Dios, o sea, usted sabe que de repente oímos muchas voces, ¿verdad? Y dentro de esas voces muchas veces nos viene a decir: no, hombre, Dios no te ama, no, Dios no te quiere, Dios no quiere que prosperes. Y si usted esos pensamientos los confronta con lo que dice la Escritura, encontrará que la Escritura dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa palabra, Dios no te ama, es mentira. Y también dice la Escritura que Dios busca nuestro bien, busca prosperarnos, busca darnos a nosotros. Entonces, ese otro pensamiento, Dios no te ama, Dios no te bendice, Dios te ha abandonado, Dios no quiere prosperarte, se va a dar cuenta que son mentiras. ¿Y quién es el origen de las mentiras? Nuestro adversario. Satanás es el que viene a decirnos mentiras y mentiras y mentiras. El diablo quiere destruirnos, Dios quiere edificarnos, Dios quiere levantarnos, quiere prosperarnos. Entonces estaremos en posición para nosotros, conociendo las Escrituras, decirle no a las mentiras del diablo. Entonces, eso es lo que intento comunicar. Eso es lo que intento comunicar. El domingo pasado terminamos nuestra serie, Los Caminos y los Pensamientos de Papá. Espero haya sido constructivo para ti, edificante para tu vida. Espero hayas aprendido cosas. Espero que Dios te haya revelado cosas a tu vida y tu vida sea mejor. Que hayamos conocido en parte de los temas que tocamos cómo es Dios. Y a partir del día de hoy comenzamos una serie nueva de enseñanzas. Una serie que lleva por título La actitud dadora de papá. Y en ella nos vamos a enfocar en la inclinación que tiene el corazón de Dios por nosotros. En ella vamos a enfocarnos en la buena voluntad y en los buenos deseos que Dios tiene para nosotros. Dios quiere asegurarnos, Dios quiere convencernos de que creamos en sus planes, que Él está dispuesto siempre a darnos todo, a cuidar de nosotros, a bendecirnos. Pero también tú y yo necesitamos entender, necesitamos conocer que la rueda de la bendición, la rueda de la creación, la rueda de todo cómo funciona, comienza con el dar. Porque para recibir hay que dar. Entonces todo esto vamos a enfocar en los planes de Dios, los deseos y demás, sin olvidar nunca que el principio, como se empieza el movimiento de toda la creación de Dios, el proceso de bendición de Dios está con el dar. Muy interesante, vamos a ir aprendiendo sobre esto. Y la palabra de Dios dice: dad y se os dará, ¿verdad? ¿Verdad que se dice? Así que si alguien quiere recibir en abundancia, primero ha de dar. Así es como
Lo manifiestan las leyes que hacen funcionar todo el universo y la misma naturaleza de este planeta donde vivimos. Así es que hoy iniciamos una nueva serie que lleva por título La actitud ahora de papá. La que sigue, por favor. Y pongo esta imagen con la intención, miren, la imagen vista directamente en la computadora, no es la proyección, pierde mucho lo que es el brillo, los colores, pero esta imagen tiene esplendor. Es impresionante ver este paisaje. Con ello, la actitud adora de papá está expresada en la naturaleza, y la enseñanza del día de hoy lleva por título, nos enseña cómo es la naturaleza de nuestro Dios. Así es que vamos a considerar, como siempre, 3 puntos principales, y esos 3 puntos son los siguientes. La naturaleza de Dios es espiritual y es superior a todo. Toda la creación muestra la naturaleza dadora de papá. Y número 3, Dios distinguió al ser humano haciéndolo a su imagen y semejanza. Punto número 1 de nuestra enseñanza. La naturaleza de Dios es espiritual y es superior a todo. ¿Cuántos de ustedes no saben que Dios es superior a nosotros? Todos lo sabemos, ¿verdad? La Biblia describe a Dios como un ser supremo, sin principio, sin final. Él fue quien dio origen al hombre y a toda la creación, así que su naturaleza es superior a la del hombre, es superior a todo. No fue el hombre quien creó al hombre. El hombre no se creó solo. La tierra no se creó sola, aunque hay muchas corrientes de pensamiento al respecto, y todo ello se requiere un esfuerzo para creer que así fue. Para mí es mucho más fácil y para mí es mucho más creíble, para mí es mucho más convincente que hay una mano superior que creó todas las cosas, que cuidó que cada cosa se alineara, se colocara tal como tú y yo la conocemos. Dios creó al hombre, Dios creó la naturaleza del ser humano, pero Dios creó también todas las cosas, el universo, la tierra. Y cuando tú y yo leemos el Génesis, es increíble lo que allí dice. En pocas palabras, demasiado escueto diría yo, porque no da mucha explicación, pero es increíble lo que allí está. Allí hay ciencia en esos versículos, ciencia poderosa. Cuando habla acerca de lo que Dios hizo el día 1, cuando habla Dios lo que hizo el día 2, cuando hizo la expansión, dice nomás la expansión, y separó Dios las aguas del universo, del cielo, y las aguas de la tierra. Dios hizo la expansión así tan escuetamente. Pero, Dios mío, si nos ponemos a estudiar lo que significa expansión, wow, es lo que hay desde la superficie de la tierra hasta el límite de donde comienza el espacio sideral. Ese hueco, ese espacio, esa es la expansión. Y la Biblia lo denomina como los cielos. Lo que tú y yo vemos, los cielos. Pues sí, pero ¿qué hay de aquí hasta allá? Es increíble. Pues Dios lo hizo en un día. Y si tú y yo estudiamos las diferentes capas que hay, las 5 capas que hay, y te das cuenta de sus características, dices tú, como dicen los jóvenes en el tiempo de hoy, no manches. O sea, es increíble lo que allí hay. Y cuando habla del tercer día, cuando separa las aguas que quedan en los cielos y las aguas que quedan en la tierra, Dios separó las aguas de la tierra y le dijo a la tierra, genera hierba, genera árboles frutales. Y a las aguas les dijo, genera toda especie de animal marino. Y así nomás, y furrum. Es increíble todo eso. Pues bueno, Dios es un Dios superior a todo. Isaías 44:6 dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. O sea, antes de mí, de Dios, por supuesto, no hay nadie, no había nada. Yo soy el primero y el último. Y dice, no hay otro Dios. No hay Dios fuera de Dios. Y sigue diciendo, ¿quién es como yo
que se presente y que demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos cuando establecí un pueblo y expliqué su futuro. Está hablando de Israel. Cuando Israel todavía no era pueblo, no era nación, no existía nadie. Dios habló primero con Abraham, después tú sabes la historia, Jacob, muchos años después, José, después viene el pueblo de Israel a Egipto, se convierte en esclavo, luego viene José. Y a través de José viene el pueblo, sus hermanos, y allí en la esclavitud empieza a nacer un pueblo, esclavo, siendo esclavo. Después viene Moisés y lo saca, ¿verdad? Y los lleva y se rebelan tanto de Dios que empiezan a dar 40 años vuelta en el desierto. Por fin entran a Canaán, la tierra prometida. Y ahí viene la historia, es algo increíble. Dios desde el principio a Abraham le habló el futuro del pueblo. Y es lo que dice aquí, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos cuando establecí un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. Ellos, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, fueron testigos del poder de Dios. Conocieron a Dios. Y luego dice, no hay otro Dios que los proteja. No hay otra roca, ni una sola. No hay seguridad fuera de Dios. Dios se autoproclama como el único Dios, como el poderoso Dios, como la única fuente de seguridad para el pueblo de Israel. Y otro versículo dice, esto dice el Señor tu Redentor y Creador. Se autoproclama como creador de todo, como redentor, como quien tomó al pueblo y lo hizo suyo, lo salvó, lo redimió. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? A ver, ¿quién levanta la mano? Una vez Job intentó ahí como retar a Dios y Dios le dice, a ver Job, ven para acá, siéntate. Sé hombre, le dijo. Ven, siéntate. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié los cielos? ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas, Job? Dime tú, ¿dónde estabas cuando yo generé para que surgieran los vientos y dieran vueltas? ¿De dónde surgen? ¿Hacia dónde van, Job? Dime, explícame. No, pues como para que uno se quede callado, ¿verdad? ¿Cómo puede uno contestar semejantes cosas? No hay forma. Dios es Dios, todopoderoso. Como su sabiduría no hay otra igual. Dios es Dios, es único. Yo solo extendí los cielos, dice. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Pues nadie. Estos versículos nos ponen en perspectiva a Dios como un ser superior, como quien se autoproclama como el Dios único y eterno, sin principio ni final. En cambio, el hombre es finito. O sea, comienza su vida en un momento y termina. ¿Verdad que sí? El hombre es finito. Entonces aquí vemos en estos pasajes, y no saqué más porque puedo sacarte una cantidad de versículos donde te doy sustento, que Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice que la naturaleza, también la Biblia dice, que la naturaleza de Dios es espiritual y es invisible. No es materia como somos nosotros los seres humanos. Pero también la Biblia nos habla y nos dice que Jesús vino al mundo a mostrarnos quién es Dios. Jesús viene a revelarnos a Dios. Mira lo que dice la Escritura. En Juan 4:24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y mira, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, en Cristo, lo que vemos en Cristo, lo que Cristo nos enseña, todo eso revela a Dios. Porque el Padre
el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Tú y yo sabemos eso, ¿verdad? Entonces, dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y un versículo más dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, porque es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. Pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, aquí está hablando de Jesús, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. Para que tú y yo podamos conocer al Padre, Jesús nos lo revela. Si usted quiere conocer a Dios, ha de conocer a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Porque Jesús revela a papá. Y es interesante, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que nos habló Jesús. O sea, el Espíritu Santo nos viene a enseñar todo lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos revela, nos enseña a papá. El Espíritu Santo enseña al Hijo, el Hijo enseña al Padre. Para que el Padre tenga la gloria de todo. Así pues, la naturaleza y la esencia de Dios son superiores al hombre y a todo lo creado. Punto número 2. Toda la creación muestra la naturaleza dadora de papá. Y una pregunta, ¿qué es la naturaleza? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué entienden por la naturaleza? ¿Qué es para ustedes? Todo lo que nos rodea, toda la creación. ¿Qué más entendemos? ¿Qué es la naturaleza? Todo lo que es creado de manera natural. Observemos esto. Del latín hay una palabra que es natura, que significa naturaleza. Pero la palabra naturaleza, natura, esta palabra también procede de otro término que es nasi, que significa nacer. Entonces, la naturaleza o lo natural es aquello que nace o que proviene naturalmente de un progenitor de su misma especie. Es lo que conocemos como la madre naturaleza, porque la naturaleza, todo elemento genera otro de su misma especie. ¿Verdad? Esa es la naturaleza. En la tierra, en todos los animales, las plantas liberan su polen y todo, hay un equilibrio entre ellos y de ello vamos a estar hablando en este punto. Así que la naturaleza es el conjunto de cosas naturales y todo aquello que vemos en este mundo es lo que conocemos entonces como la madre naturaleza. De manera similar, la naturaleza de alguna cosa es su esencia, es su espíritu, es el conjunto de características y propiedades como especie que son únicas y son originales, ¿verdad? Por ejemplo, un perro como especie es único, tiene características propias, tiene sus propios características, su esencia, tiene propiedades muy propias y cuando un perro genera descendencia, genera otro perro. Nunca se ha brincado un perro a dar un caballo. Tampoco se ha visto que un ratoncito dé origen a una liebre. Y tampoco que un chango dé a un hombre. Porque es antinatura. Entendamos un poquito más de esto, mira. Y quiero que leas conmigo esto. Vamos a leer varios versículos, ¿sí? En el Génesis dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Fíjate bien. Dios les estableció leyes a las aves, a las plantas, que se reprodujeran por sí mismas. Dios los creó y le dio orden a la naturaleza, al ambiente donde vive cada especie, y les dijo: produzcan, reproduzcanse, generen, evolucionen. Entonces ha existido todo un equilibrio en la producción, en la estabilidad de los animales, tanto del agua como los terrestres, las plantas. Todo se mantiene porque la palabra de Dios dijo: permanezcan reproduciéndose, permanezcan habitando, permanezcan poblando la tierra. Y hasta el día de hoy obedecen a esa ley que Dios proclamó cuando les dijo: fructificad y multiplíquense. Y sigue diciendo: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y estamos terminando con esto. Versículo 29 en adelante. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí me brinqué 3 versículos. Es el 25 y luego el 29. ¿Por qué razón? Porque quiero usar estos versículos ahorita, más adelante. Pero esos versículos es donde habla de cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces, esto que está diciendo el versículo 29 en adelante se lo está diciendo a la especie humana. Y luego dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Los hombres lo van a comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, plantas, animales que se arrastran sobre la tierra, que tengan vida, toda bestia, todas aves, todo, más plantas, se les fue dado al hombre para comer. Y por último, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y esta expresión, era bueno en gran manera, la está diciendo porque justo se estaba refiriendo al ser humano. Y ahorita vamos a hacer una observación de esto. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fíjate muy bien, vamos a sacar cosas importantes a partir de aquí. Dios dio de sí mismo a la creación y permitió y estableció que la creación fuera autónoma, fuera autoexpandible, fuera autosustentable, fuera autorreparable y muchas características más. Entonces, la creación es maravillosa y refleja cómo es la naturaleza de Papá Dios. Es un reflejo de cómo es Dios. Mira, la naturaleza y las criaturas creadas tienen la capacidad de abrirse paso y dan lugar a una descendencia con sus mismas características para mantener su especie.
Así los tigres generan tigres, los elefantes, elefantes. El árbol de manzano tiene su semilla dentro, y si usted lo planta en la tierra y le pone agua a la tierra, se va a producir un árbol, una planta que posteriormente da un fruto, da un árbol, da sus brazos, follaje, da fruto, manzano. ¿Por qué razón? Porque es la naturaleza que está, son los genes que están en la semilla de la manzana. Y eso va a continuar siendo así. También la naturaleza refleja la naturaleza de Dios. También tiene la característica de todas las cosas adaptarse al entorno donde están. Por ejemplo, si usted últimamente que estamos viendo el cambio climático y todo eso, estamos viendo que el oso polar, ese oso blanco que habita en el hielo, se están derritiendo los polos, y los osos polares se han estado viendo en comunidades, en establecimientos de seres humanos. ¿Por qué razón? Porque se está modificando su hábitat. Y se está viendo que los osos polares, que están diseñados para estar solo en el hielo, se están adaptando a vivir en lugares no congelados y empiezan a vivir entre humanos. ¿Y cuántas cosas están sucediendo en el planeta por causa del cambio climático? Y todo eso habla que todas las especies, las mismas plantas, todo se está adaptando al entorno. Y en ese nuevo entorno continúan sobreviviendo, obteniendo lo necesario para sobrevivir y permanecer. También otra cosa, mira, toda la creación tiene leyes físicas, tiene leyes biológicas, tiene leyes bioquímicas, tiene leyes de sobrevivencia, leyes de sobrevivir, de preservación de las especies. Y todo eso, todas esas actúan en conjunto de tal manera que se establece un equilibrio entre todos los diferentes ecosistemas, para que de esa manera se permita que la vida continúe abriéndose paso. ¿Están conmigo? Eleazar, ¿por qué no hablas de Dios? Estoy hablando de Dios. Con todo esto que te estoy mencionando, estoy describiendo las maravillas de Dios. Dios, cuando creó todas las cosas, Dios se aseguró que cada planta, cada vegetal, cada árbol frutal o cada animal tuviera una manera de ceder a la siguiente generación los genes que la constituyen, de manera que su fruto o su descendencia sean de su misma especie, con las mismas características, con la misma apariencia que su progenitor. Por eso dice el dicho, hijo de tigre, tigrillo. Hijo de leoncito, leoncito. Hijo de Martín, Martincito. ¿A poco no, Martín? Hijo de Eduardo, Eduardito. Ya me... Hermanos, Papá Dios estableció que la madre tierra reflejara los principios del reino y que ella mostrara los rasgos del carácter de Papá Dios. Por eso en la tierra, por eso en la creación hay abundancia. Por eso en la creación, en la tierra hay prosperidad, hay bienestar, es maravillosa, es bella, tiene equilibrio en todo. Tiene para toda necesidad. Es fuente de provisión inagotable. Reflejan el carácter de Dios. Reflejan cómo es Papá Dios. Revelan la naturaleza de Dios. Mira, y dime si Dios no es bueno. Dios nos dio en la creación 4 elementos que no nos cobra piso.
que no nos son ilimitados. Podemos disponer de ellos todo el tiempo y sin ellos no podemos vivir. Y número 1, el viento. Ahí está el oxígeno. Papá Dios no nos cobra. Nos dio el agua. Nos dio la tierra. Y hay un cuarto elemento que muchos dicen sí, dicen no, pero yo lo agrego porque es realidad. Sin él no podríamos tampoco sobrevivir, y es el fuego. Son 4 elementos que Papá Dios nos los dio gratuitos en toda la creación para nuestra sobrevivencia. Dios se aseguró que todo produjera vida en la creación, que todo diera su fruto y generara todo lo necesario para preservar la vida. La naturaleza no tiene actitudes egoístas tal como Dios. La naturaleza jamás nos niega su fruto. La tierra funciona, hay leyes que la mantienen, y cuando estas leyes están perfectamente equilibradas, la tierra jamás nos niega su fruto. Pero ¿sabes una cosa? Además que la tierra nos revela a un Dios que es generoso, es espléndido, la tierra nos enseña la actitud dadora de papá. Dios nos dio todo por delante, a ti y a mí. Y la naturaleza justo tiene esa característica, es dadora como papá Dios. Dios lo diseñó y así está funcionando, pero Dios creó todo para que el hombre viviera aquí. Y para que al hombre la tierra le dé su fruto, el hombre le ha de dar primero. Porque Dios dijo que el hombre labrara esta tierra, la cuidara. Y ahí están los árboles, están las plantas. Para que salga, el hombre tiene que cuidar. Para que la tierra le dé su fruto, el hombre tiene que sembrarle. Entonces, aquí es donde está el principio al cual te digo cómo funcionan las cosas. Se rige por el principio del dar. Hemos de darle para que nos dé en abundancia, ilimitadamente. Mira, yo te pregunto, ¿no es maravilloso ver todas estas cosas de cómo es la tierra, cómo funciona todo? Mira lo que dice la Escritura. En Romanos 1:20. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que nos muestra su eterno poder y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, la naturaleza invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. La creación habla, revela a papá. ¿Están conmigo? Punto número 3. Dios distinguió al ser humano haciéndolo a su imagen y a su semejanza. Miren, cuando Dios creó todas las cosas, las plantas, la vegetación, los animales, Dios dio ordenanza a la tierra que diera origen a más árboles frutales, a más animales. Dios habló y dijo, háganse los reptiles, los animales cuadrúpedos, háganse los peces, háganse los monstruos marinos, toda ave que vuela, todo. Le dijo a la tierra que lo produjera, ¿sí? Toda clase de animal. A la tierra, a los mares, a todo le dio indicación Dios para que produjera vida. Pero cuando habló acerca de crear al hombre, habló distinto. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiero que por favor entiendas el distintivo que hubo. Dios dijo,
que todo lo creado se creara. Pero cuando se trató del hombre, dijo, hagamos, y lo dice en plural, porque Papá Dios, la triunidad de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres actuando simultáneamente y en total acuerdo. A ellos es a quienes convocó, hagamos al hombre a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros, que tenga características de nosotros. La palabra de Dios dice, entonces, aquí está el versículo que te dije que los había sacado del pasaje anterior, aquí está. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios distinguió a los seres humanos, los creó Él con sus propias manos, pero les dio características como Él para gobernar, para tener dominio. Como Dios gobierna, como Él tiene dominio, Dios le dio ese distintivo al hombre. Ahora, otro versículo dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este es el proceso cuando Dios lo formó. Tomó tierra, hizo un mono y después de que lo hizo, sopló sobre él. Dios se acercó al ser humano y su aliento de vida lo transmitió, lo infundió en ese mono que hizo con tierra, y entonces dice la Biblia, entonces fue el ser humano un alma viviente. Adquirió su mente, su raciocinio, su voluntad y sus emociones, porque en eso consiste el alma. Ahora, la pregunta es aquí, ¿qué es ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Bien, pues busqué en el diccionario y la palabra imagen en la Real Academia Española dice figura, representación, semejanza y apariencia de algo. La imagen del ser humano se parece como es Dios. Pero también semejanza, dice, es relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Hay muchos rasgos que nos hacen semejantes a nuestro Dios. Los teólogos aquí no saben, dedican mucho tiempo y hablan y dan su opinión, y bueno, hay tratados teológicos sobre este tema que pues yo nomás así. Imagen, figura, nos parecemos a y tenemos características como Dios. Punto. Dios dio a entender que iba a crear seres parecidos a Él, no dijo que iba a crear diositos. Dios no dijo que iban a ser exactamente como Él, ni que serían divinos, sino que tendrían cierta similitud con Él. El hombre fue el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, el único hecho con las propias manos de Dios y al único al cual Dios puso de su espíritu, de su aliento, para que viviera. Mira, observa esto, los animales y la vegetación fueron creados por la madre naturaleza. En cambio, el hombre fue creado con las manos de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y recibió la vida directo del aliento de Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre, si tú lees cómo termina en el Génesis cuando habla del día sexto, lo que Dios hizo cuando creó al hombre, mientras que todos los días atrás, cuando creó el universo, creó el sol, creó la luna, creó todo, cuando dividió las aguas, cuando creó los animales, cuando creó los peces, cuando creó las plantas, cuando creó todas y cada una de las cosas, Dios dijo que todo era bueno haberlo hecho. Pero cuando hizo al hombre,
Dijo que era bueno en gran manera. Ay, me manché, dijo Dios. No me medí con hacer al hombre. Lo hice súper bien. O sea, Dios lo disfrutó. Podemos resumir esto. Imagen y semejanza tiene que ver con las siguientes características. Significa que tenemos la capacidad de relacionarnos con Él para recibir y expresar amor. Porque Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es amor? Entonces, haber sido hechos a su imagen y semejanza es que somos como Él. Tenemos ese canal abierto para recibir amor. Y ¿sabes una cosa? También lo tienen los animales, pero en un estado primitivo. ¿Cuántos tienen perritos que les responden al cariño, al amor? ¿Verdad que sí? Pero el ser humano es distinto. El ser humano se derrite cuando le dan amor, cuando le dan aceptación. Y da amor de una manera... Bien. ¿Qué otra cosa? Pues, ¿qué otra cosa significa haber sido hechos a su imagen y semejanza? Significa que tenemos una capacidad moral. Así como Dios tiene un estándar moral, el ser humano también lo tiene. También significa que tenemos dignidad, valor propio. También significa que tenemos responsabilidad. O sea, Dios no nos creó y puso todo a nuestra disposición así nomás para que estemos... Tenemos responsabilidad. Le dio al hombre la responsabilidad de guardar y labrar todas las cosas. O sea, le puso el sombrero y los guantes de constructor. Mira, todo esto, dicho de otra manera, tú y yo somos seres pensantes con conciencia de nosotros mismos y de nuestra existencia, ¿cierto? Tú y yo somos capaces de conocernos y de examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Tú y yo somos seres morales y contamos con un sentido intrínseco del bien y del mal. Tú y yo gozamos de libre albedrío y autodeterminación. Quiero esto, lo consigo. Nuestro espíritu es invisible e intangible. Y el espíritu que hay dentro de nosotros es inmortal. La Escritura dice que habrá de volver a Dios, porque Dios lo dio y regresa a Dios. Tú y yo somos criaturas racionales, tenemos razonamiento, con la capacidad de pensar lógicamente, de razonar, de tener conciencia del pasado, tener conciencia del presente e incluso hasta del futuro. Tú y yo experimentamos una amplia gama de emociones. Tú y yo conocemos la alegría, tú y yo conocemos la euforia incluso, tú y yo conocemos la tristeza, la depresión, la ira. Todas esas son emociones y están dentro de nosotros. Tú y yo somos creativos a semejanza de nuestro Padre Celestial. Es creador, tú y yo somos creativos. ¿Sí? Y tú y yo tenemos un lenguaje complejo para comunicarnos, para transmitir ideas, para transmitir cosas de valor, para transmitir legados de una generación a otra generación. Todas estas cosas, todos estos rasgos nos distinguen de los animales. Somos especiales porque Papá Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así que tú y yo somos especiales, somos irrepetibles, somos privilegiados por haber sido hechos a imagen y semejanza de Papá Dios. Y estos privilegios deben llevarnos a la conciencia clara de la gran responsabilidad que nosotros tenemos de habernos hecho diferentes al resto de la creación.
Los animales no tienen la capacidad de hablar con Dios como tú y yo. Seguramente sí se comunican de alguna manera, porque Dios no deja huérfana a su creación ni a nada de lo que Él crea. Pero de que no se comunican como nosotros, de eso puedes estar seguro. Absolutamente nada de lo creado recibió la distinción como tú y yo. Así es que, por favor, sintámonos especiales. Toda la creación habla de la naturaleza de papá. Y fíjate, hasta este momento solo te he hablado superficialidades de lo que hay. Te he hablado nada más del mundo macroscópico. Si nos empezáramos a abrir un poco y empezáramos a hablar del mundo microscópico, hay un universo allí que ni para qué empezar. No se diga meternos al ADN humano, nomás por hablar una pequeñez de la creación de Dios. Oye, ¿por qué dos seres humanos, cuando engendran un bebé, sale un hombrecito o una mujercita con dos manos, con dos bracitos, con dos piernitas y con una cabecita como el ser humano, y luego se va convirtiendo en aquella maravilla en la medida que va creciendo? Durante 9 meses en la oscuridad dentro del vientre de mamá se empieza a desarrollar una criatura maravillosa, con todo el potencial para cuando llegue a la edad adulta tenga toda la capacidad para también reproducirse en un ser con las mismas características de ser humano. ¿No se te hace maravilloso? ¿No se te hace maravilloso ver las flores? Ver los campos cuando va uno en la carretera y ve el pasto verde, y cuando hay flores se ven las flores. ¡Wow! Y sabes una cosa, todo está en perfecto equilibrio. Quítale las abejas al mundo, a ver qué pasa. ¿Nunca te has preguntado eso? Pues te invito a que veas la película de Disney, Abeja, la abejita, para que te des cuenta. No es posible, se pierde, se desquebraja el equilibrio. Dios todo lo hizo perfecto. Toda la creación, incluido el cielo, las estrellas, toda la natura, los animales, el ser humano, todo hablamos, revelamos la naturaleza dadora de papá. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a hablar cosas muy interesantes en esta serie. Y nuestra intención es que con esta serie mostremos la naturaleza, realcemos, enfaticemos en la naturaleza dadora de papá. Vamos a ver cosas muy interesantes y que también aprendamos a conocerlo más. Hermanos, con esto termino. Pudimos ver que Dios, cuando creó todas las cosas, puso en la creación tantas cosas visibles para ti y para mí que reflejan esa naturaleza de Dios, de dar, de dar, de dar, de dar. Dios nos dio la vida, Dios nos dio las plantas para que vivamos, para que las verduras, para que en casa se piquen y se hagan esos caldazos tan ricos con verdura y de esas comidas. Dios nos dio todo eso para nosotros, para que nos alimentemos. Dios nos dio los animales, Dios nos dio tantas cosas. Todo eso es maravilloso. Es abundante. Todo es ilimitado. Se reproduce, se reproduce. De repente se habla de peligro de extinción de ciertos animales.
Se habla de que los animales más grandes son depredadores de los más pequeños y la cadena alimenticia sirve el más chico de alimento al más grande, pero no se eliminan, siguen habiendo. Porque Dios diseñó la natura que fuera autoexpandible, autorreproducible, autosustentable y que sirviera todo para que el ser humano tuviera todo para vivir. Todo lleva el enfoque, preservar la vida. Y fíjate cómo Dios estableció todo y ya está todo allí y todo está inmerso en ciclos biológicos, físicos, leyes naturales, leyes físicas, bioquímicas, todo. Todas están funcionando de tal manera que todo se sigue reproduciendo, todo sigue manteniéndose. Es increíble eso. Todo habla de Él. De una naturaleza dadora, de una naturaleza no egoísta. Dios no es egoísta. No vamos a hablar de si Dios nos hizo imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el hombre sí es egoísta? No vamos a hablar de eso ahorita, ¿verdad? Ya sabemos que el hombre se encuentra en estado distorsionado, en un estado caído. Por eso es que es egoísta. Por eso es que destruye. Y el pecado es la causa de eso, y esa en otro momento tocaremos. Ahorita estamos realzando la naturaleza dadora de papá. Y está todo plasmado en todo lo que Él creó. Así es que Dios nos dio distinción a ti y a mí como seres humanos. Nos hizo especiales. Pero nos dio una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Que lo representemos a Él. Esa es nuestra responsabilidad. Y de todo eso habremos de estar hablando en nuestra serie. Así es que te quiero invitar que cerremos nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que el día de hoy hemos recibido. No es sino apenas la introducción de todo lo que vamos a explorar. Démosle gracias a Papá Dios. Digámosle con gratitud palabras con las que reconozcamos lo maravilloso que ha sido que Él haya creado todo y nos haya hecho a nosotros de una manera especial, que nos haya tomado con sus manos para crearnos a nosotros. Así es que en este momento de oración, que sea una oración de gratitud a Papá Dios por esa naturaleza dadora que Él tiene para nosotros. Padre, muchas gracias. Qué bueno eres, Dios. Eres todopoderoso. No tienes principio y no tienes fin. El cielo y la tierra no te pueden contener. Eres Dios sobre todo y sobre todos. Eres único. Gracias porque creaste todas las cosas para que nuestra vida humana fuera preservada. Pero también gracias por la distinción que tuviste en hacernos de una manera especial a nosotros. Padre, si no hemos valorado, si no hemos capitalizado este hecho, el día de hoy con estas palabras te queremos decir muchas gracias. El propósito por el cual tú nos hiciste así, Señor, enséñanos que tengamos la capacidad de comprenderlo, que podamos nosotros desenvolvernos, desarrollarnos para manifestarte a ti en este mundo, para representarte a ti dignamente en nuestras vidas. No es correcto que nada más estemos viviendo por vivir. Estamos perdiendo de vista el propósito. Nos hiciste especiales por alguna razón. En el nombre de Jesús, revélanos, Dios mío, para poder cumplir ese plan tuyo, para que el mundo te conozca, para que se llene toda la tierra del conocimiento de Dios.
Que no haya absolutamente nadie que tenga excusas y diga, no, yo no conozco a Dios. Tú lo has dicho, toda la creación habla de ti. Es un pretexto decir que Dios no existe, porque todo habla de ti. Padre, te damos muchas gracias por el inicio de esta nueva serie de enseñanzas. Permite que sea edificante, reveladora para nosotros. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria y las gracias porque nos hiciste especiales. En el nombre de Jesús.